Le agradecemos estar en línea para charlar un rato con nosotros el diputado provincial Leandro Busato. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, ahí de balance entre recuperarnos de las fiestas y del mundial y de tratar de pensar un poquito lo que va dejando este año, ¿no? Agitado fin de año. Sí, sin lugar a dudas. Me parece que ha sido un año que ha tenido obviamente algunas cosas positivas respecto a otros, fundamentalmente el retorno a la presencialidad en la mayoría de las actividades y en la política te diría que es algo indispensable y obviamente también ha tenido, por lo menos para mí, algunos puntos negativos, algunos vinculados a nuestra propia gestión, el no mejoramiento del poder adquisitivo del salario, la necesidad de encontrar un equilibrio hacia dentro de la fuerza política del frente de todos, y otros obviamente en función de lo que hay en disputa para el año que viene. Digo, factores que no tienen que ver con nuestros errores o aciertos, sino más bien con una estrategia de la derecha en Argentina, que por lo menos para mí ya excede una fuerza política y es un conglomerado de fuerzas económicas, políticas, mediáticas, que busca arrinconarnos claramente en un lugar de la historia para que no seamos una opción el año que viene y para que en definitiva la Argentina se olvide de tener un gobierno que intente parecerse a lo que en algún momento fueron los gobiernos de Juan Domingo Perón o de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, no me parece que estamos viviendo un asedio permanente para que la Argentina trate de domesticar a la política y la política sea una actividad inocua que no genere grandes transformaciones ni permite interpelar al poder como nos hemos acostumbrado nosotros en alguna época, ¿no? ¿Coincidís en esa mirada de lo que planteó Cristina de llamarlo una mafia directamente, en cabeza de Mañeto, con la justicia actuando, como en su momento dijo la vicepresidenta, como lo habían hecho los militares con los mismos factores de poder? Sí, te diría que en algún punto es más dramático, porque la mafia supone que es un grupo que actúa por fuera de la ley. Y acá en algún punto todo lo que hacen determinados factores de poder en Argentina está legalizado y queda legitimado, legalizado por la justicia y legitimado por los medios de comunicación. La legitimidad la construyen a partir del aparato de difusión y obviamente la legalidad a partir de jueces espantosamente jugando la política. Entonces, me parece que a veces eh, los ataques que vivimos en el siglo XXI, en esta etapa de la democracia, son inclusive mucho más fuertes que la mafia. La mafia es, supone, bueno, repente, un grupo que actúa de modo oculto, al margen de la ley, eh, confrontando de alguna u otra manera con el orden establecido. Acá me parece que es al revés. Está legalizado, legitimado y de alguna u otra manera es mucho más difícil la pelea porque no solamente son cuestiones de legalidad la que hay de fondo, sino también de legitimidad. Es muy difícil eh, pelear contra las cosas que en algún punto, después de mucho machacar por parte de algunos medios de comunicación, en algún sector de la sociedad, a pesar de que atenten contra sus propios intereses, está legitimado, digo, ¿no? Sí, 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 sí. Me quedaba en el punto de decir, no logramos encontrar, decías vos recién, un equilibrio dentro de nuestra fuerza política. ¿Por qué crees que esta experiencia de un gobierno de coalición llegó a esta situación? Digo, con la vicepresidenta claramente disgustada y no de acuerdo con el rumbo en general y con decisiones puntuales del presidente y pareciera sin mucho retorno esa relación, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista político hay diferencias eh, entre lo que se pensó y lo que se pudo realizar con el Frente de Todos. El Frente de Todos fue una coalición que intentó volver a gobernar Argentina después de la fatídica noche macrista. Y en ese sentido encontramos rápido consenso para oponernos a la política de Macri, pero probablemente nos contó mucho más de lo que esperábamos ese mismo consenso para avanzar en medidas comunes. Y algunas decisiones hicieron ruido en el interior del Frente de Todos. Decisiones que no son menores, pero que de alguna u otra manera quedaban, por lo menos para mí, demasiado encerradas en la polémica por la falta de una construcción política alrededor de la coalición. Nunca hubo un tablero, una mesa política de partes que pensara cómo diseñar y cómo avanzar con el Frente de Todos. Segundo, porque la cultura política argentina, mucho más en el peronismo, todavía no asimila lo que implica una coalición. Eh,
venimos de liderazgos hegemónicos y me parece que estamos todavía clavados en ese lugar, por eso el liderazgo de Cristina tiene tanto volumen y no han podido generarse liderazgos alternativos ni convivir o coexistir con ellas otro tipo de liderazgo transitoriamente, como puede ser el de Alberto Fernández o el de algún otro dirigente o dirigente político en Argentina. Es más, te diría que estamos claramente ante un caso de un liderazgo que tiene un ciclo político atado prácticamente al biológico. Esto hay que, de alguna manera, empezar a visibilizarlo como una situación que va a acceder a un periodo de gobierno o a dos. El liderazgo, lo que genera que tienen un montón de sectores de la sociedad, va a estar intrínsecamente ligado a su vida en términos físicos. Y tercero, porque no nos acompañó la coyuntura y no nos acompañó la economía, que es la realidad también por la que terminan teniendo siempre tensión en los gobiernos. Pandemia, guerra mundial y no resolución de los problemas básicos de los argentinos. Si la economía estuviera acomodada, si hubiéramos tenido un proceso de crecimiento, si hubiéramos retornado a variables mucho más entusiastas para los sectores laburantes, probablemente hubiéramos tenido menos tensión económica con nuestros sectores y eso también hubiera destrabado la cuestión política. No hay un solo factor, para mí son varios, pero sin lugar a dudas necesitamos reordenar las tres cosas antes de fin de año o ya te diría pensando en el año que viene, porque hay mucho juego en Argentina. ¿No? Manifestaste tu voluntad el año que viene de ser candidato a gobernador en la provincia de Santa Fe. Y hay, bueno, lo que decís, muchas definiciones y cuestiones que se están llevando adelante. Y me parece un poco, tanto tu candidatura en particular como cualquier candidatura del peronismo en la provincia de Santa Fe, también un poco dependen, ¿no? De que de alguna manera se consolide una marcha en la economía y en el quehacer de todos los días de la sociedad que mejore un poco la situación, ¿no? Sin lugar a dudas, salvo que seas una persona que esté más allá de lo que ocurre en la coyuntura, sin lugar a dudas que necesitamos tener un continente de resultados económicos y en la provincia de Santa Fe te diría agregarle algunos vinculados a la seguridad que nos permitan tener un mejor presente para ir a votar. Eso va a depender mucho de lo que hagamos y dejemos de hacer el año que viene, los primeros 5 o 6 meses. Así que, bueno, ojalá que tengamos la posibilidad, aún disintiendo o teniendo miradas diferentes, de que la asociación a los sectores populares y a los sectores laburantes llegue con más rapidez de lo que ha llegado hasta acá. La Argentina ha tenido un ciclo de crecimiento económico, probablemente se note menos, pero ha tenido un cambio de paradigma en el modelo de acumulación en la Argentina. Lo que no ha tenido son mejores resultados en la política distributiva. Y necesitamos realmente que el peronismo se sintetice en política distributiva, no solamente política de generación de riqueza, sino también de distribución de la misma, porque si no, de nada te sirve vivir en una provincia o en un país que genera riqueza, pero vos la ves pasar siempre por el costado. Me parece que hay que hacer hincapié ahí, ¿no? Y respecto del puertas adentro, el peronismo de la provincia de Santa Fe, después de recuperar la gobernación, con Omar Perotti como gobernador, con 3 años ya transcurridos y el año que queda por delante en el contexto electoral, ¿qué análisis haces, qué balance haces del peronismo? Si querés este año en la provincia de Santa Fe, o estos últimos años, cómo se ha ido desarrollando y en qué sentido, cómo lo ves hoy, ¿no? Y hemos tenido cosas parecidas a lo que ocurrió en la Nación y cosas diferentes. Eh, Sin lugar a duda que me parece que en el caso de la Argentina había una cifra, en el caso de la Argentina había expectativa, en el caso de la provincia aún más respecto a un gobierno de peronismo. Hacía 12 años que estábamos fuera del poder, me parece que logramos en aquel momento sintetizar en la candidatura de Perotti todas las expectativas. Lo que no logramos sintetizar a posterior fue participación en las discusiones respecto al rumbo económico, respecto a la gestión. Fue un gobierno que tuvo menos participación de otros sectores e intentó de la gestión crear un gobierno o un peronismo parecido solamente al del gobernador, lo cual para mí es un error estratégico, porque te anula la idea de que vos fuiste un conjunto de sectores que te permitió ganar. Y me parece que ahí empezaron los problemas. Eh, Tuvimos un punto de erupción en la interna del año pasado. Me parece que las cosas volvieron medianamente a sintetizarse, o por lo menos a discutirse en otros términos, y estamos ahí. Hoy me parece que el peronismo tiene distintas caras, distintas versiones, y esas versiones hay que ponerlas en común el año que viene para también que la sociedad pueda elegir
cuál de las versiones del peronismo se siente más cómodo a la hora de gobernar. Y después en la gestión el peronismo ha tenido para mí aciertos y desaciertos, sobre todo en la política productiva y en la política de reivindicación de algunas cosas me parece que se ha acertado. Santa Fe es una provincia que ha mejorado mucho los indicadores económicos, ha tenido reivindicaciones históricas como el boleto educativo gratuito, ha trabajado en la expansión de algunos derechos. Me parece que el punto más flaco sigue siendo la seguridad, que no es un problema que empezó con nosotros, que es un problema realmente grave que la provincia tiene, que nosotros lo dijimos durante mucho tiempo, pero que tampoco le hemos encontrado la vuelta. No le hemos encontrado la vuelta porque el gobierno empezó con un plan y terminó claudicando a mitad de camino. Y la verdad es esa, por lo menos yo siento que empezamos con un rumbo, con una dirección, con una intencionalidad, y retrocedimos a mitad de camino, cancelando discusiones que por lo menos para mí ameritaban discutir para los próximos 5 o 10 años. Se comió toda la discusión, cosas que tienen que ver con los nombres propios, cosas que tienen que ver con operaciones políticas, cosas que tienen que ver con situaciones difíciles de explicar para el ciudadano de a pie, pero en el fondo eso permitió o impidió avanzar una discusión que realmente era interesante y permitió que se estableciera cierto parámetro, cierto status quo para discutir la política de seguridad. Ojalá que eso se vuelva a romper. ¿Ves alguna posibilidad de que eso ocurra? Respecto de la seguridad, digo, de que haya una... Viste que todos decimos, no, las políticas de Estado a largo plazo, que se pongan de acuerdo los distintos partidos y demás. ¿Ves alguna posibilidad? ¿Hay alguna puerta para que eso ocurra? Hay que intentarlo siempre. Me parece que en algunos casos las formas taparon el fondo por cuestiones propias y otras ajenas, pero me parece que hay que intentarlo, porque si los resultados hubieran modificado la ecuación, bueno, uno podría renunciar a la idea de fijar una política de convocatoria amplia para discutir 5 o 10 años como decimos, pero como los resultados no aparecen todavía, por lo menos en Rosario sobre todo, me parece que el camino va a estar necesariamente marcado por esa necesidad de coyuntura y de mediano y largo plazo, que es convocar a las fuerzas políticas, a todos los poderes del Estado, y tratar de diseñar una política más audaz para los próximos 5 o 10 años. De última, me parece que no se pierde nada con poner las cosas en su lugar. Me parece que hay que poner las cosas en su lugar diciendo un sector de la política quiere para un lugar y otro para otro. Lo que no se puede hacer es seguir diciendo a la gente que todo es lo mismo. Que la verdad que yo siento que a veces el mensaje es todo es lo mismo, nada es distinto y nadie soluciona el problema de la gente. Bueno, me parece que falta por lo menos poner esas cosas en común para que la gente también pueda saber qué es lo que está pensando cada uno y qué es lo que quiere transmitir a la sociedad. Y tenés en claro que nada es que no todo es lo mismo, ¿no? Y que hay diferenciaciones. Digo, porque lo planteás, pero digo, es un debate que cuando se comienza a plantear es donde surgen las diferencias y en donde se ve que se hace difícil encontrar salidas en conjunto o de común, ¿de acuerdo? Lo tengo claro, lo tuve claro siempre. La verdad que no me gusta ser autorreferencial, pero vos sabés que yo tenía una posición siempre respecto al tema de seguridad. Sí, claro. Y en algún punto me parece que lo tengo claro y que en lo que a mí me respecta, voy a tratar de que esa propuesta sea parte de los ejes de campaña. Lo que me parece es que hay que terminar de blanquear en Santa Fe algunas cosas que son parte del problema y no de la solución. El Ministerio Público de la Acusación estuvo pensado como una solución para darle más agilidad, más transparencia, para darle mayor contundencia a la investigación penal. Es parte de los problemas de Santa Fe hoy, no parte de las soluciones. La política de seguridad requería grandes acuerdos para trabajar sobre 5 o 10 temas que permitieran transparentar las cosas. Fueron parte durante mucho tiempo de los problemas y no de las soluciones. Y la política, de alguna manera, buscó refugiarse en los acuerdos, te diría, no sé si la palabra es oscuro, pero sí por lo menos en acuerdos subterráneos con los demás poderes para terminar consolidando determinadas maneras de entender el status quo en Santa Fe.
Todo eso ocurre en un momento donde además tienen que renovarse autoridades del Ministerio Público de la Acusación, ¿no? Digo, para sumarle una complejidad. Sí, bueno, me parece que es una discusión interesante. Y también vamos a ver hasta dónde la política borra con el codo lo que escribe con la mano. Porque si vos le preguntás a cualquier fuerza política en la provincia de Santa Fe, Sí. fundamentalmente a las que no gobiernan hoy, Sí. le van a hablar de la República, la división de poderes, de una justicia que realmente sea de calidad y demás y demás. Yo me pregunto cuál va a ser la posición frente a la resolución de este tema, que es sensible y que amerita realmente un acuerdo mínimo para poder salir hacia él. Digo, no vaya a ser que en definitiva quieran poner fiscales que les sientan cómodos en función de los colores políticos de la provincia de Santa Fe. Habrá que repasar los nombres propios que hayan de vuelta también, digo, ¿no? Situación que no extrañaría tampoco, ¿no? Que ocurra. Bueno, me parece que va a ser una discusión interesante. La veremos. Gracias. Que seguramente se va a llevar adelante el año que viene, ¿no? Claramente, que es uno de los Bueno, puntos. espero que en febrero o marzo el concurso esté terminado, porque no hay ningún tipo de obstáculo legal para no avanzar con el concurso. Digo, no, me parece que hubo un concurso, que hubo dificultades en el medio del concurso, que se subsanaron como corresponde legalmente, y que hoy están en condiciones de volverse a encauzar para terminar con un concurso que ni más ni menos tiene la obligación de elegir fiscal general, fiscales regionales, auditores del MPA. Y también faltan algunas otras instancias como el director del organismo de investigación judicial, que hoy está en manos de una persona que dista bastante de tener imparcialidad política a la hora de opinar. Porque digo, el anterior lo sacaron por supuesta parcialidad política, que quedó a cargo, tiene probablemente más parcialidad que el que se fue. Pero hay cosas que pareciera que no se pueden decir a veces. Gracias por charlar con nosotros, seguramente lo haremos el año próximo, no va a faltar oportunidad. Muy amable. Abrazo, Juanma, feliz año para todos en tu audiencia y para vos. Igualmente.